La obesidad es un problema a nivel mundial. En varios países esta es considerada como un problema grave de salud y en el Ecuador no es la excepción. Los pacientes que presentan obesidad además tienen una alteración en su autoestima y en su deterioro personal. Muchas ocasiones son rechazados social y laboralmente. La obesidad exagerada u obesidad mórbida puede estar asociada a algunas enfermedades que son llamadas las comorbilidades de la obesidad. Estas son patologías que están asociadas a la obesidad mórbida. Dentro de ellas se encuentran algunas como por ejemplo son la diabetes, la hipertensión arterial, el apnea del sueño, los trastornos de los lípidos como elevación del colesterol y de los triglicéridos, dolores articulares en las caderas, en las rodillas, dolor de espalda, presencia de cáncer, presencia de alteraciones cerebrovasculares, trastornos en la cicatrización. Para que nosotros podamos identificar a un paciente obeso, es necesario calcular su índice de masa corporal. El índice de masa corporal nosotros lo podemos obtener a partir de un cálculo en el que dividimos el peso del paciente en kilos para la talla en centímetros al cuadrado. Así nosotros podemos tener que podemos catalogar al paciente con un peso normal, el que va de 18 a 24, un sobrepeso que va de 25 a 29, la obesidad que va desde 30 a 34, la obesidad severa que va de 35 a 40 y cuando tenemos un índice de masa corporal mayor de 40, estamos hablando de un paciente que tiene obesidad mórbida. Muchos pacientes, incluso aquellos pacientes que tienen obesidad severa y obesidad mórbida, han intentado bajar de peso con dietas, ejercicios, gimnasia programada, tratamientos hospitalarios, medicinas, productos, dietas milagrosas. Sin embargo, para el paciente y para los médicos, sabemos que es difícil bajar de peso. También sabemos que si es que el paciente logra bajar de peso, lo difícil será que el paciente se mantenga en ese peso durante algún tiempo, porque lo más difícil y lo que le desanima al paciente obeso es que vuelve a ganar peso después de muy poco tiempo. Así, de esta manera, el paciente vuelve a otro ciclo en el afán y la ansiedad de volver a perder de peso. Por ello es que nosotros, los médicos, sabemos que la cirugía es la única oportunidad segura para bajar de peso definitivamente. Existen algunas alternativas quirúrgicas en las que se le puede ofrecer al paciente hacer una operación para que él reduzca de peso. Este tipo de intervenciones o cirugías se denominan cirugía bariátrica o son las llamadas cirugías para la pérdida de peso. Estas cirugías realizan a nivel del aparato gastrointestinal algunas intervenciones para modificar en él la cantidad de alimentos que puedan ser consumidos por el paciente y la cantidad de nutrición que pueda ser absorbida de ese alimento. Es decir, modifica la cantidad de alimento que pueda comer el paciente y también los nutrientes que tienen que ser absorbidos. Esta cirugía de la manga gástrica puede ser realizada en pacientes que tengan un índice de masa corporal de 35 o también en pacientes que puedan tener un índice de masa corporal menor como entre 32 a 35. Y yo antes pesaba más o menos unos 240, perdón, pero ahora subí 133 kilos, que más o menos bordeaba unos 295, me parece que es. Y justo vine al doctor Luis Muñoz a hacerme la consulta y me diagnosticó que
La única forma era la cirugía laparoscópica y una de las recomendaciones era la manga gástrica, y por la cual yo le manifestaba que anteriormente sí bajaba haciendo ejercicio de cosas, ¿no? Pero volvía a subir, por lo cual me sugirió hacerme unos ciertos exámenes, los cuales todos salieron favorablemente para la cirugía positivos. Y hace más o menos un mes, 2 días que me operé el doctor y me siento bien, más o menos he bajado unas 15 kilos y me siento bien, tranquilamente estoy haciendo casi mi vida normal. Pesaba 330 libras antes de operarme. Me operó el doctor Luis Muñoz, hizo un bypass gástrico. Ahí me operó el doctor. Y de ahí iba bajando poco a poco de peso. Pesaba 330 como le dije y ahora peso 185 o algo así. Iba bajando poco a poco. El bypass gástrico es una cirugía que realiza un estómago más pequeño. Confecciona una bolsa gástrica de tamaño pequeño de tal manera que no se pueda consumir alimentos en gran cantidad y además comunica una asa de intestino a ese estómago, de tal manera que también produce una absorción incompleta de nutrientes. De esta manera, los pacientes operados con el bypass gástrico son beneficiarios de una cirugía de tipo mixta, es decir, de una restricción del tamaño del estómago y mala absorción de los nutrientes. El bypass gástrico es una cirugía restrictiva y mal absortiva. Debido a ello, el paciente debe, después de la cirugía, consumir de por vida suplementos nutricionales y vitaminas. Esta cirugía de bypass está indicada en pacientes obesos mórbidos que tengan un índice de masa corporal de 40 o más y que presenten alguna comorbilidad como diabetes, hipertensión arterial, dislipidemia, etc. El balón intragástrico es una opción novedosa para aquellos pacientes que tienen obesidad u obesidad severa. Puede ser colocado este balón en pacientes que tienen índice de masa corporal alrededor de 32 hasta 35 o en aquellos pacientes que tienen obesidad mórbida muy alta y que en ellos el realizar alguna cirugía implicaría algún riesgo anestésico. Estos pacientes pueden ser colocados del balón intragástrico mediante endoscopía, que es un procedimiento ambulatorio. Se infla el balón dentro del estómago con suero salino y el balón debe permanecer en el estómago del paciente más o menos por un lapso de 6 meses. Aproximadamente el paciente perderá una cifra alrededor de 14 kilos y luego del tiempo necesario el paciente debe retirarse el balón. La colocación del balón intragástrico debe ir acompañada de un régimen dietético al mismo tiempo que el paciente lleva el balón colocado. El problema del reflujo gástrico, que me quemaba el esófago, incluso hasta la garganta. Sufría de la halitosis, el malestar, pues, siempre incómodo al tratar con las personas, que me daba las agrieras, que me quemaban, y un malestar en general. No. ¿Y usted tomaba algún medicamento? El gas, que hice un tratamiento porque anterior a eso visité al gastroenterólogo, quien me hizo la endoscopía para detectar la bacteria del estómago. Me recomendó el omeprazol. Seguí el tratamiento, terminé, pero en cambio el problema que tenía de los reflujos, eso no cambiaba para nada. Luego usted se realizó una operación. Sí, yo me operé con el doctor Luis Muñoz. Felizmente doy gracias a Dios de haberle conocido al doctor y mi vida cambió a raíz de la cirugía. Además de adelgazar, la estética, psicológicamente también he cambiado. Me siento mejor, los síntomas han desaparecido, tengo más confianza en mí misma y mi vida ha cambiado. Unos cólicos del estómago,
unos gases, tenía unos dolores fuertes del estómago, ¿no? Entonces, tenía mucho dolor del estómago, y tenía unos fuertes, ya tenía unos dolores ya tremendos, ya no avanzaba. Ya no. Se me hicieron unos exámenes, me diagnosticaron que era cáncer al estómago. Nos supimos ver acá al doctor Luchito Muñoz, él nos supo indicar, nos vio todo y bueno, gracias a Dios es un gran médico. Respecto a la cirugía metabólica para la diabetes tipo 2, debemos mencionar que en la antigüedad los médicos únicamente estábamos destinados en cuidar a los pacientes diabéticos el problema de su elevación de los niveles de glucosa. Únicamente nos dedicábamos a controlar que no hagan las hiperglicemias. De esta manera nosotros preveníamos que existan los riesgos de las complicaciones que tienen los pacientes diabéticos, como por ejemplo la ceguera, los daños en el cuerpo a nivel renal, daños en neuropatías, alteraciones en la cicatrización, defectos de la circulación a nivel de los dedos y en las puntas de los miembros, con las consecuentes amputaciones de miembros inferiores. En la actualidad, ahora tenemos una opción de tratamiento quirúrgico para los pacientes diabéticos. Se ha visto que con la cirugía bariátrica o la cirugía de pérdida de peso realizada en algunos pacientes diabéticos, estos pacientes tendían a mejorar sus cifras de glucosa luego de la cirugía. Por ello, se ha desarrollado una aplicación modificada de este tipo de cirugía bariátrica en aquellos pacientes diabéticos sin ser necesariamente obesos. La cirugía metabólica abre entonces una luz de esperanza para los pacientes diabéticos, porque ahora con cirugía la diabetes puede ser controlada cuando antes era muy difícil su manejo clínico. Estos pacientes necesitan ciertos requisitos para poder ser pacientes y poder ser beneficiarios de una cirugía de diabetes. La cirugía de la pérdida de peso o cirugía bariátrica tiene algunos beneficios. Los beneficios pueden ser vistos inmediatamente o también pueden ser vistos a lo largo del tiempo, pero en su mayor parte los beneficios que el paciente nos cuenta y podemos ver es que el paciente mejora su diabetes de difícil control, mejora sus cifras de tensión arterial, alivia el apnea del sueño, disminuye las cifras de colesterol, de triglicéridos, de ácido úrico que estaban tan altas, puede acoplarse a la vida con más fuerza y más energía y tiene más vitalidad para hacer movimientos y entra en un proceso de adaptación social. La cirugía laparoscópica también ofrece algunas ventajas, como por ejemplo son las heridas más pequeñas que ocasionan menos dolor y menos sangrado. La recuperación después de la cirugía es más rápida, necesita menos dosis y menos cantidad de analgésicos, con la consecuente más pronta recuperación y vuelta al trabajo en menos días.